Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche, un análisis del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y nuestro hashtag numeral Pacto Nuclear. Bienvenidos. En cuanto a la confianza, la implementación de este acuerdo es el principio de una prueba. Si este acuerdo se implementa perfectamente y de forma precisa, cada paso de este acuerdo puede poner fin a la desconfianza. Hoy, porque los estadounidenses han negociado desde una posición de fuerza y principios, hemos detenido la expansión de las armas nucleares en la región. Por este acuerdo, la comunidad internacional será capaz de verificar que la República Islámica de Irán no desarrollará un arma nuclear. Bueno, y para entender este acuerdo entre Irán y el 5+1, están en el set 4 profesores universitarios. Luisa Vargas, internacionalista, profesora del Rosario. Angélica Alba, también internacionalista y profesora de la Tadeo Lozano. Federman Rodríguez, politólogo, ¿verdad? Y profesor del Rosario. Y Manfred Grauthoff, que dicta clases en la Escuela Superior de Guerra en la Universidad Militar Nueva Granada y es investigador del Centro de Investigación Geostrategy. Bueno, miremos una primera nota para saber de qué se trató este acuerdo. ما دنبال مذاکره بودیم. دنبال اون بودیم که بر مبنای منافع ملی و مصالح ملی بدبستان منصفانه و عادلانه در پیش بگیریم. With this deal, we have the possibility of peacefully resolving a major threat to regional and international security. Without a deal, we risk even more war in the Middle East, and other countries in the region would feel compelled to pursue their own nuclear programs. Estas fueron las palabras de los mandatarios tras llegar a un acuerdo nuclear con Irán en la sede de la ONU en Viena el 14 de julio de este año. Tras 22 meses de diálogos con el grupo 5+1, integrado por las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, que pusieron fin a 13 años de conversaciones intermitentes. I warmly welcome the historic agreement and congratulate the P5+1 and Iran for reaching this agreement in Vienna today. This is a testament to the value of dialogue. El acuerdo consiste en la reducción del programa nuclear iraní, empezando con la disminución de las centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio que sirve para proveer combustible nuclear y desarrollar armas atómicas de 19.000 a 560.000. Las reservas de uranio enriquecido se deberán reducir en un plazo de 15 años, aunque Irán podrá seguir realizando investigaciones y estudios, pero no podrá acumular uranio. Las instalaciones serán vigiladas por el Organismo Internacional de Energía Atómica y cada 2 años los miembros del Grupo 5+1 se reunirán para verificar el acuerdo. Actualmente Irán cuenta con 5 plantas nucleares, 3 reactores de investigación y 2 minas de uranio.
Con este acuerdo, Irán logra un levantamiento de las sanciones que lo ahogan económicamente y lo aíslan internacionalmente, buscando reactivar su economía y que las inversiones vuelvan al país. Irán es la cuarta reserva petrolera más grande del mundo. Implementaremos las medidas después de que se levanten las sanciones en una forma recíproca. Las medidas serán también implementadas para el levantamiento de las sanciones en un periodo de 4 meses más o menos. Al darse conocimiento público del acuerdo, las reacciones por parte del gobierno israelí se dieron a conocer. Dar a Irán $150.000 millones en los próximos 6 meses de fondos congelados, ignorando la situación general en Medio Oriente y el intento de Irán de desestabilizar la región entera, es realmente como tirar aceite sobre el fuego en un Medio Oriente inflamado. Por los primeros reportes que están llegando, puede decirse desde ya que este acuerdo es un error histórico para el mundo. Para el presidente Obama, el trabajo se traslada ahora al Congreso, donde un buen número de republicanos y demócratas se oponen al acuerdo. ¿Qué significa el acuerdo con Irán? ¿Sirve o no para detener el reloj nuclear? Bueno, yo creo que la primera pregunta que les haría, y empezaría quizás aquí a mi izquierda con Angélica, pero es una pregunta para todos, ¿es satisfechos? ¿Es satisfactorio este acuerdo, Angélica? Bueno, personalmente considero que es muy satisfactorio. Es obviamente un logro muy importante de la diplomacia internacional. Genera, digamos, un ambiente no solamente de esperanza en una mayor seguridad y mayor distensión, en cierto sentido, en una zona tan problemática para el mundo como el Medio Oriente, en relaciones desde hace más de 35 años tremendamente difíciles entre los Estados Unidos y el régimen iraní, sino que además pues genera una perspectiva interesante de lo que la diplomacia y la negociación puede lograr para, en este caso, limitar de manera sustancial e importante las posibilidades de que Irán efectivamente logre desarrollar una bomba nuclear y con eso obviamente se ponga en riesgo la estabilidad tremendamente frágil del Medio Oriente. Entonces pienso que es importante y un logro interesante. ¿Todos estarían de acuerdo en que hay que estar satisfechos? Yo creo que el nivel de satisfacción frente al acuerdo depende del ámbito desde el cual uno está haciendo el análisis, porque desde luego es satisfactorio cuando uno piensa en términos del régimen de no proliferación nuclear. Es también satisfactorio cuando uno piensa en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, pero hay un aspecto que nosotros deberíamos considerar y es el efecto que va a tener en la región. Desde luego es apresurado decir cuál va a ser el efecto, pero nosotros empezamos a ver cierto temor por parte de algunas potencias regionales, principalmente Arabia Saudí, que pueden entender el acuerdo como un acercamiento entre Estados Unidos y su peor enemigo. Y también debemos entender que Irán y Arabia Saudí pues han venido construyendo una especie de equilibrio de poder, se están jugando en particular el corazón del Islam. Estamos hablando de dos ramas del Islam que están encontradas, el chiismo y el sunismo, y posiblemente el acuerdo podría exacerbar esa tensión entre esas dos potencias. Pensemos asimismo, por ejemplo, las reacciones de Israel. Israel también ve con muy malos ojos este acuerdo, porque el acuerdo va a implicar también, si Irán respeta los términos, va a implicar el levantamiento de unas sanciones, y eso obviamente hace que principalmente Benjamín Netanyahu y la línea más dura en Israel se empieza a preocupar, porque un Irán sin estas sanciones va a tener un margen de maniobra mucho mayor en la región. Yo creo que, digamos, que ya hablamos del impacto regional y de, digamos, de los equilibrios y desequilibrios que podría estar, digamos, generando este acuerdo, pero en términos de armas nucleares, ¿esto retrasa el reloj nuclear o no lo retrasa? Laura, buenas noches a todos los panelistas. Yo tengo un 50-50 y lo voy a tomar desde mi profesión. Yo soy economista y mi trabajo se desarrolla mucho sobre teoría de juegos y sobre ese tipo de aspectos. Irán
tenía un programa nuclear no porque necesitara energía. Irán ha venido produciendo energía, tiene diferentes formas de producción, hasta eólica, tiene una planta gigantesca eólica. Y una sola planta nuclear podría construir 4 plantas eólicas de gran tamaño, una sola planta. Entonces, el programa nuclear de Irán no era para energía, es para armas, pero es para ser un actor racional que disuade el resto de regiones, y ahí comparto parte de lo que está diciendo el profesor anteriormente, y es esa parte de a Irán lo rodean 5 naciones que tienen armamento nuclear: India, Pakistán, la misma Rusia, Estados Unidos. Entonces lo rodean eso. Entonces, digamos, él juega como un actor internacional. Ese es el primer punto. Y el segundo es que es usado. Es un punto para equilibrar el Medio Oriente. O sea, ¿para qué equilibrar el Medio Oriente? Estados Unidos lo saca de la órbita de Rusia, porque es que ese es el acuerdo, pero Rusia tuvo que firmar el acuerdo. Tuvo que firmarlo, no porque le hubiera gustado mucho, es que si no se metía en el acuerdo, le sacaba completamente un aliado estratégico. Y eso lo colocaba en una ventaja muy, muy mala. Entonces, digamos, el que más perdió aquí fue Rusia. Fue Rusia porque le sacó un aliado estratégico, y ahora hay otra cosa más que pasó en estos días, y es hace un año, y es ese acuerdo de las islas que salen al estrecho de Hormuz. Hay unas islas que están en debate con los Emiratos Árabes Unidos. Entonces le permite sacar el petróleo y le permite golpear la economía también rusa por ese lado. Y el señor Obama, generalmente yo lo he criticado, me parece siempre dubitativo, me parece errático en muchas cosas de su política exterior, pero en esta le salió bien. Sacó a Rusia, equilibró el Medio Oriente, y básicamente lo que pretende es, todo eso tiene un trasfondo, es Siria. Es equilibrar Siria para a ver si recupera nuevamente Siria su control territorial y vuelve a ser nuevamente algo más equilibrado, y no dejarlo acceder a una bomba nuclear. Digamos que eso es el acuerdo. Obviamente, Israel está que salta de la ira por esto, porque es una potencia regional en pugna con otra potencia regional. Creo que en mi análisis desde ese punto de vista. Bueno, quizás antes de meternos ya en el ajedrez, digamos, regional, incluso en el ajedrez mundial, expliquemos a los televidentes de dónde sale esta preocupación por las armas nucleares. O sea, ¿por qué Irán no podía tener armas nucleares, o los países occidentales percibían que no podía tener armas nucleares? No sé, Luisa, así que expliquemos primero por qué llegamos a esto, por qué se estaba negociando ese acuerdo. Bueno, sin duda las armas nucleares son las armas más destructivas que el hombre ha creado. Es una generación de armas que tiene unos alcances inimaginables. Es una tecnología relativamente reciente, y digamos que el hombre hasta ahora está empezando a conocer cuáles son los efectos devastadores de su uso. Entonces, definitivamente, tener un arma nuclear es, cambia la condición de poder de los estados. Entonces, el hecho de que un régimen como el iraní, que para muchos estados no resulta considerado como un régimen, bueno, no lo es democrático, es un régimen que tiene, digamos que algunas acciones desestabilizadoras para el sistema internacional, que en un régimen de esas características estuviera un arma nuclear, digamos que era casi una señal de alarma para los estados occidentales. Entonces, pensando en una posible utilización, y más allá cómo cambiaría el ajedrez de la región y el poder que le daría, porque es que las armas nucleares elevan los estatus de los estados, las armas nucleares tienen una dinámica de disuasión supremamente fuerte, y no hay armas hoy en día que superen, digamos que esa generación de armas. Entonces cambia de forma drástica la condición de un estado en el sistema internacional cuando adquiere un arma nuclear. Pero, digamos, hay países, como mencionaba Manfred, alrededor, que no son del todo democráticos tampoco, y que tienen armas nucleares. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué el régimen de no proliferación nuclear no colapsa del todo? ¿Por qué seguimos aferrados al tratado de no proliferación? No sé, la única como... Es mejor tener algo que no tener nada, en esencia, es por lo menos, son 9 signatarios de ese tratado, de eso, digamos, es mejor tenerlo, pero yo digo, contraigo una puerta de esta, que Kenneth Waltz, antes de morir, escribió un artículo que decía, ¿por qué Irán debe tener una bomba nuclear? Exacto. Decía, ¿por qué? Y decía, pero si lo rodean 5, si hay un mundo en desequilibrio, ¿por qué no puede tenerlo? Además dijo algo, y escribió algo muy interesante, después le contestaron a Kenneth Waltz, y dijo, bueno,
los regímenes que han tenido armas nucleares a la final se vuelven más tranquilos en el largo plazo y algo más lo confirma. 2 premios Nobel que ganaron el Nobel fue por eso. Thomas Schilling y Robert Aumann ganaron el premio Nobel, son economistas, matemáticos, uno es israelí y observante judío fuerte, Robert Aumann, pero dijo, la destrucción mutuamente asegurada lo que trajo fue más paz que más guerra. Entonces, digamos que eso es un punto, digamos que es rebatible, pero es teoría que está colocada y entonces, pues, el caso de Pakistán es claro que se tranquilizó, el caso de la India se tranquilizó, o sea, como que eso ha traído como más paz, pero eso es un tema tremendamente polémico. Digamos que ahí vale la pena poner un poco en contexto cómo se da esta polémica frente al tema nuclear iraní. Primero hay que tener en cuenta que desde los 60s, Occidente contribuyó con el régimen del Shah en su desarrollo del programa nuclear que se llamaba Átomos para la Paz en ese momento, que tenía fines civiles desde el comienzo. Con la revolución de 79 se cancela, digamos, se suspende el programa nuclear iraní, que se retoma luego, al parecer, en la década de los 80s y se descubre a comienzos de la primera década de los 2000 que efectivamente hay una serie de reactores, unas centrifugadoras y una serie, digamos, de instalaciones e infraestructura que hacen sospechar que un programa nuclear iraní no tendría solamente fines pacíficos y civiles, sino que, pues, obviamente podría desarrollar, por consiguiente, la bomba o el arma atómica. Hay que tener en cuenta el escenario regional, ya lo mencionaba Federman y lo mencionamos un poco aquí. Estamos en un contexto en el que Irán, desde hace unos años, ha perdido, digamos, un poco de vigor allí el discurso anti-estadounidense. Es decir, el Gran Satán parece en la práctica ya no ser Estados Unidos y de hecho se considera una cosa un poco nostálgica hoy esa referencia a Estados Unidos como el Gran Satán. Y ahora hay es una dinámica, digamos, mucho más compleja a carácter regional, lo que mencionaba Federman sobre Arabia Saudita, obviamente Israel, que es un país, pues, que obviamente está en un vecindario tremendamente hostil. Entonces, la dinámica geopolítica hoy no enfrenta necesariamente a Estados Unidos e Irán, sino tiene un carácter más regional y sobre todo en los últimos años un carácter tremendamente sectario que se está alimentando de los conflictos regionales, del conflicto en Siria, del conflicto en Irak, del conflicto en Yemen, de lo que pasa en Bahrein. Entonces tenemos, digamos, un caldo de cultivo en el que precisamente cualquier acción, digamos, de carácter sospechoso, de carrera militar, armamentista, está imbuido en una complejidad enorme por las consecuencias que hoy en la práctica tiene eso más allá del discurso antinorteamericano. Nos tenemos que ir a una primera pausa, pero yo les dejo la pregunta que se planteaba aquí. ¿Por qué un Estado no tendría derecho a tener su arma nuclear cuando los demás sí la tienen? ¿Y qué queda entonces del Tratado de No Proliferación Nuclear? Nos vamos a la primera pausa, ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional con numeral Pacto Nuclear y les iba a hacer una pregunta. El profesor Manfred había dicho que Irán era un actor racional, cuando justamente lo que se trata de, digamos, de proyectar hacia la opinión pública es justamente lo contrario, de que no pueden tener armas nucleares porque no son un actor racional. Entonces le iba a pedir al profesor que nos explicara un poco más por qué está jugando como actor racional. Claro, o sea, la primera parte es el discurso. El discurso, por ejemplo, de Mahmoud Ahmadinejad era muy hostil, muy guerrero. Entonces, había personas que salían diciendo, es que ese es un tipo loco que en cualquier momento oprime el dedo, el botón y dispara. O es muy similar al caso de Corea del Norte con el régimen de allá que dicen que es un loco. No, esta gente actúa en función de unos intereses estratégicos del país, de maximizar la función de bienestar de su propio país. Y entonces lo que busca, con eso consigue varias cosas. Mire, lo primero que consiguió al actuar creando un programa nuclear y presionando, estaba muy sancionado económicamente. Le quitan las sanciones. Entonces, digamos que ahí logra quitarse las sanciones, actúa racionalmente que yo puedo ofender o atacarlos, entonces también eso lo frena al resto.
frente a Arabia Saudita, que digamos siempre es el actor que siempre ha tenido Irán como en contra. Entonces actúa en función de sus intereses, pero uno no se puede quedar con el discurso, se tiene que quedar con las acciones que hace Irán. Irán logró lo que necesitaba, y lo que necesitaba era sacarlo de las acciones económicas, levantar las acciones y tener... Hay un programa del 2%, pero lo tiene, y eso genera algún tipo de disuasión, que eso es preocupante, es otra cosa, pero actúa racionalmente, actúa por lógica del bienestar de su país, del Estado y de funciones estratégicas de ese país. Eso es, y así funcionan casi todos los Estados. Un Estado no sale a hacer locuras porque sí. O sea, sería ilógico que, por ejemplo, si tuviera el arma nuclear, sería ilógico que pudiera que Irán disparara un arma nuclear porque le caerían 100 bombas nucleares encima. O sea, no hay posibilidad. La capacidad de respuesta sería mínima. Luisa, antes de pasar al impacto regional, los mecanismos de verificación del acuerdo son sostenibles en el tiempo, son acertados. Bueno, yo sin duda considero que lo que se logró con este acuerdo es muy importante, y coincido con Angélica. Decía que es un logro de la diplomacia muy importante. En cuanto a los sistemas de verificación, digamos que se ha construido un sistema mucho más robusto a lo que no se había visto antes. Este es el resultado de un proceso largo. Hay muchos detalles técnicos pues, en los cuales no vale la pena entrar en detalles, pero sin duda el régimen de inspección involucra a la IEA. Sin duda va a ser un rol fundamental. ¿Qué es la IEA? La Agencia Internacional para la Energía Atómica. Exactamente. Entonces, uno de los grandes triunfos de este acuerdo es que Irán se compromete a firmar el protocolo adicional de Tratado de No Proliferación. Con este protocolo, una de las cosas que se logra precisamente es que la IEA pueda inspeccionar, pueda verificar las instalaciones de Irán. Digamos que se expresó, el presidente Obama lo expresó diciendo cuando sea necesario, cuando se requiera. Entonces, ¿qué tipo de cosas se van a poder hacer? Para ponerlos en ejemplos más prácticos, se van a poder tomar muestras ambientales de las facilidades iraníes, se va a poder revisar el número de centrifugadoras que hay, que es un tema bien importante porque según el número de centrifugadoras se puede de algún modo medir y analizar a qué grado de enriquecimiento se está procesando el uranio. Entonces, sin duda, digamos que hay muchas medidas de construcción de confianza que están incluidas dentro de este acuerdo que hacen pensar que definitivamente es un ejercicio muy riguroso en donde la comunidad internacional se puede sentir tranquila de que el organismo internacional de la energía atómica va a estar, digamos que muy de cerca, verificando el día a día casi de las instalaciones iraníes. Bueno, entonces les quiero dar más o menos el cronograma de lo que sigue. En julio debemos esperar que este acuerdo sea traducido a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En septiembre llega un momento clave que es el voto en el Congreso americano a favor o en contra del acuerdo, y ahora hablamos un poquito de ese escenario. Hacia fines de octubre, o sea, 90 días después de aprobada la resolución en el Consejo de Seguridad, el acuerdo entra en vigor. En diciembre, la Agencia Internacional para la Energía Atómica debe reportar si Irán está cumpliendo o no está cumpliendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque muy temprano, en el 2016, Estados Unidos y Europa levantarán la mayoría de las sanciones. 5 años después de entrado en vigor el acuerdo, levantan las sanciones de prohibición de compra de armas. 8 años después, absolutamente todas las sanciones quedan terminadas. Eso es lo que nos espera. Sin duda, septiembre es una fecha clave por lo que sucederá en el Congreso. ¿Qué esperan ustedes que pase, Federman, en el Congreso americano? Sí. Ya. Yo aquí quisiera conectar dos temas. El primero
tiene que ver con la discusión interna tanto en Estados Unidos como Irán, y el segundo, porque también me quisiera referir a ese asunto, es sobre la racionalidad de Irán. Empiezo con el primero. Yo creo que la discusión en el Congreso de Estados Unidos va a ser mucho más difícil que la discusión en el Parlamento iraní, por una razón elemental, y es que demócratas y republicanos se han acostumbrado a organizarse en torno a distintas posiciones en materia de política exterior de los Estados Unidos. Los republicanos en particular van a utilizar este acuerdo como un caballo de batalla, además en la campaña presidencial pues que ya realmente ya empezó. Entonces eso va a ser un tema bien importante y que va a poner a discutir a republicanos y a demócratas. Si uno hace ese mismo análisis en el caso iraní, nosotros debemos saber, primero, ¿cuál es la razón por la cual llegó el presidente iraní en el 2013? En el marco del debate iraní, se empezó a gestar un consenso según el cual la posición de Irán, la posición internacional de Irán debía cambiar. En relación con la posición que asumía Ahmadinejad, pues lo que ha venido haciendo Rouhani es cambiar la posición de Irán, sobre todo entendiendo que las sanciones económicas habían afectado al conjunto del país y habían afectado directamente a la población. En ese sentido, nosotros podemos esperar que el acuerdo va a tener una salida mucho más sencilla en el Parlamento iraní. Y eso me lleva al segundo tema. Cuando uno analiza la política internacional en general, uno se da cuenta que se van construyendo ciertos mitos sobre determinados actores. Muchas veces esos mitos son animados por los gobiernos, apoyados por medios de comunicación, etc. Y se ha construido un mito según el cual Irán es un país irracional. Y lo que nosotros podemos decir es que sencillamente es un país que tiene unos referentes distintos, su proceso de toma de decisiones es diferente, es decir, tiene unos elementos de republicanismo en el sentido en que tiene un parlamento, hay unos elementos de check and balance que nosotros desde Occidente podríamos aceptar, pero nos empieza a preocupar cuando empezamos a mirar el rol de los ayatollah y en particular cuando lo pensamos como una teocracia. Esto sencillamente lo debemos pensar como otros referentes, otras formas de ver el mundo, pero no nos puede conducir a pensar que Irán sea un actor irracional, porque justamente lo que ha estado haciendo Irán en los últimos años es estar en una posición mucho más privilegiada en el orden internacional. Un actor irracional no se comportaría de esa manera. Pero una de las razones por las cuales está, digamos, Obama está bajo ataque por los republicanos es por esto que tú mencionas, la gran desconfianza que hay hacia Irán, pero también por el hecho de que hay 4 americanos detenidos en Irán, uno de los cuales era el corresponsal del Washington Post. El Washington Post sacó una editorial en contra del acuerdo por justamente no haber atado no haber aprovechado el escenario de esta negociación para lograr concesiones para estas detenciones arbitrarias. ¿Tenía sentido haber pedido eso? Para mí no lo tiene. Eso, estamos hablando de energía, de armas nucleares, de tratados. Eso es más o menos lo que Obama contestó. Sí. Eso hubiera empantanado un poco más el tema, hubiera complejizado una negociación que ya de hecho fue muy difícil. Con respecto a lo que mencionaba Federman, me parece interesante también decir que primero, pues los republicanos son mayoría en este momento en el Congreso y obviamente, digamos, tienen una capacidad de decisión interesante. Vean lo que hicieron los republicanos de la oposición en el Congreso en marzo de este año, cuando invitaron a Netanyahu de manera completamente unilateral y, digamos, pasando por encima del Departamento de Estado. ¿Lo invitaron a dónde? Al Congreso de los Estados Unidos a dar un discurso en el que claramente se oponía a las negociaciones con Irán. Entonces, ahí el escollo, digamos, que es importante, y más si se tiene en cuenta que en Irán, básicamente, al final de todo ese proceso decisorio, es el ayatollah Ali Jamenei, el líder supremo de la revolución, quien decide sí o no. Entonces, al final, el tema de la aprobación en el Parlamento de Irán va a pasar por lo que diga Jamenei, y obviamente la actuación de Rouhani es coherente con esa directriz de Jamenei. Pero dado que Obama no se enfrenta solamente a la desconfianza de los republicanos, también hay muchos demócratas escépticos del acuerdo. ¿Hay posibilidad de que este acuerdo no pase? ¿Ustedes ven una posibilidad de que eso no? No, yo pienso que sí pasa, pero Obama logró algo que era imposible. Logró separar al mundo judío en
en Estados Unidos. Eso es imposible, pero él lo hizo. Digamos ¿Cómo lo hizo? Cuenta eso. Claro, porque llegaron, invitaron al presidente Netanyahu, se saltaron al Departamento de Estado, como aquí la profesora. Y eso generó una aflicción, y hubo una división del mundo judío allá, hubo una división del mundo judío, donde una parte estuvo de acuerdo, otra parte no. O sea, eso no, digamos, si hay algo que era sólido, era el mundo judío en los Estados Unidos, pero ya entrando en posiciones, eso no fue bueno. Eso va a pasar, pero le van a sacar mucho ruido político, lo van a aprovechar, lo van a explotar para los republicanos. Una pregunta para ustedes. Lo que cuesta entender es por qué Obama dice guerra o acuerdo. Los republicanos están contestando, no es guerra o acuerdo, podría haber sido un mejor acuerdo. ¿Podría haber sido un mejor acuerdo? Uno que satisfaciera a Netanyahu, porque cuando yo los escucho hablar, claro, Netanyahu siempre se hubiese opuesto a cualquier acuerdo. Sí, ninguno le hubiera sido suficiente. Pero, exacto, ninguno hubiese sido, simplemente estaba en contra de la posibilidad de negociar con Irán. Pero Irán tampoco reconoce el derecho a existir de Israel. Entonces uno también se pregunta cómo se le puede pedir al presidente, al gobierno de Israel que acepte un acuerdo con un Estado que no reconoce el derecho a su existencia. O sea, ¿cómo ven esa lectura ustedes de cómo manejar a Netanyahu? Yo pensaría que no hay que perder de vista cuál es el objetivo del acuerdo. El acuerdo no pretende restablecer las relaciones de Irán con Estados Unidos. Ese no es el objetivo per se. Tampoco pretende solucionar todas las disputas. De hecho, sí las restablece. De algún modo se están restableciendo. Las está restableciendo. Claro que sí, pero el objetivo central es impedir que Irán tenga la bomba. No se pretende cambiar el régimen, no se pretende que haya mejoras, no sé, en los derechos humanos de la población. Entonces, si nos dedicamos a ver, digamos que todos los temas anexos que podrían salir al acuerdo, pues nunca se hubiera logrado un acuerdo. Y si uno hace una revisión de prensa que están diciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, fácilmente uno encuentra cómo hay editoriales en donde le están haciendo recomendaciones al presidente de cómo vender este acuerdo. Y muchas de las cosas que se pueden encontrar allí es que no hay que perder de vista que el objetivo se está logrando, que es impedir, reducir las posibilidades de que Irán pueda acceder a una bomba. Y atacar a Israel, por ejemplo, en últimas. Por ejemplo. Pero frente a esas, digamos que declaraciones pasadas, en donde públicamente se dijo pues que si se pudiera, quisieran borrar a Israel del mapa, yo creo que hay que, digamos que tomar distancia de ese tipo de declaraciones que a lo mejor ya no corresponden a la realidad de Irán, porque el régimen de hoy, o por lo menos el gobierno que está hoy, es mucho más moderado. Entonces yo creo que es mucho más productivo pensando en avanzar, en continuar el diálogo, la diplomacia, dejar al lado un poco de esas, digamos que declaraciones un poco radicalizadas y centrarnos en cosas prácticas, en acuerdos, de algún modo la posición de Obama ha sido mucho más práctica, ha sido una diplomacia que muchos consideran o idealista por un lado, pero también de pragmática. Yo creo que si nos siguiéramos ciñendo como a esas declaraciones, no tendríamos el acuerdo que tenemos. Bueno, Ferman, perdón. Sí, creo que en el caso de Israel, frente a la pregunta que hacías hace un momento, de cómo contener a Israel, creo que el asunto aquí es cómo contener a la línea dura en Israel. Si uno mira cómo han sido las elecciones y cómo funciona el sistema político de Israel, uno debe saber que esta es una voz mayoritaria. Para que un primer ministro llegue al poder en Israel, necesita construir una compleja red de coaliciones. Uno puede comparar voces, ¿no? Si uno mira la línea dura, por ejemplo, el exministro de Exteriores, Lieberman, decía, no, sencillamente este acuerdo significa rendirse frente al terror. Pero cuando uno mira la oposición dice, pues sencillamente Netanyahu ha exagerado su posición frente a Irán. Entonces aquí lo que nosotros muchas veces debemos separar es la posición de los líderes y cómo funcionan las fuerzas políticas en cada uno de esos sistemas políticos. Lo mismo podemos decir
de las diferencias que hay en Irán o las diferencias que hay en Estados Unidos. Pero hay una cosa que yo quisiera retomar en ese punto de Israel, y es que a Israel sí le preocupa algo que sí es cierto, es los grupos que apoya Irán. Es decir, Hezbollah, básicamente. Hezbollah en el Líbano. En el norte del Líbano, que tiene una capacidad militar, o sea, un tipo de eso en este momento tiene una capacidad militar muy fuerte. Ha dejado de apoyar al sector más duro de Hamas, ¿verdad? ¿Eso ya se ha distanciado de ellos? Sí, se ha distanciado, pero por una pelea interna, porque Hamas sí tiene una pelea interna con Hezbollah. Se formó una pelea, entonces, porque los Hamas es sunita y Hezbollah chiita, entonces eso, digamos, es lo que sucede ahí. Pero sí le preocupa, porque la capacidad militar de Hezbollah es muy fuerte. O sea, en tierra, estos tipos son muy capaces de hacer cosas muy fuertes. Y eso le preocupa, que se envalentone Hezbollah, le mande más armas, no nucleares, sino armas convencionales, de mediano a largo alcance, que alcancen el centro de Israel. Y eso sí es preocupante, porque amparado en una sombrilla militar, pues digamos que se puede amparar mejor. Eso digamos, sí es lo que preocupa. Y lo que dice el profesor es igualmente cierto. Israel siempre le va a estar preocupando, es una potencia en pugna, pero Netanyahu llegó al poder no por Irán, llegó por Hamas, por la lanzadera de cohetes, fue que está ahí. O sea, una extrema hizo que colocara al lado más radicalizado de Israel, lo colocó en el poder. La culpa es de Hamas, para el que esté ahí la más fuerte, es Hamas. Pero, bueno, entonces, digamos, evidentemente la Casa Blanca va a tener un problema con Israel y que le va a tocar resolver. Sobre los pros y los cons para Estados Unidos, una de las cosas, digamos, uno de los pros para Estados Unidos de este acuerdo es que Irán juega duro en la lucha contra el Estado Islámico, ¿verdad? Y entonces podría ser un aliado de fuerza, ¿o no? Sí, digamos que ahí se proyectan varios escenarios de cómo puede ser el comportamiento de Irán de aquí en adelante. ¿Y cuáles son? Como teniendo en cuenta este punto de partida. El primero es que obviamente se cumplan un poco los temores de Israel y de los sectores opuestos al acuerdo en Estados Unidos, que obviamente ven que Irán tiene mayores posibilidades y mayor soltura, margen de maniobra, básicamente porque la reducción de las sanciones económicas, entre otras, le van a permitir una recuperación probablemente rápida. Por ejemplo, se estima que se duplique la producción petrolera en un año, aunque la infraestructura... O sea, que el petróleo va a seguir bajando. Sí, claro. Probablemente. Ahora hablamos de eso. El día del acuerdo ya bajó, entonces que se fortalezca la posición de Irán a nivel regional sin que haya un cambio de su comportamiento, digamos, de las últimas décadas. Otro escenario es que efectivamente empieza a haber un acercamiento y que Irán se pueda convertir en un socio cada vez más cierto y confiable para los europeos y para los Estados Unidos, por ejemplo, frente al tema del Estado Islámico. Es decir, allí el rompecabezas regional es muy complejo, porque en el caso de Irak, en el contexto iraquí, Irán y los Estados Unidos están del mismo lado, combatiendo a ISIS. Estados Unidos apoya un gobierno chiita. En el caso de Siria están en lados opuestos, porque Irán apoya el gobierno de Bashar al-Assad, lo ha mantenido en cierto sentido allí. En Yemen están en lados opuestos. Exactamente. Irán apoyando a los rebeldes de Yemen. ¿Eso podría cambiar? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Siria, podría presentarse un escenario en el que Irán empiece a jugar un papel de mediación frente a Bashar al-Assad. Es decir, si se puede, en algún caso, y esto lo proyectan algunos más optimistas, que Irán llegue a persuadir una salida de Bashar al-Assad del poder y que haya, digamos, un escenario por lo menos de negociación. Nos tenemos que ir a la segunda pausa, pero vamos a seguir hablando de la opción de un Irán mediador. Ya volvemos. Seguimos en hashtag internacional con el hashtag numeral pacto nuclear y estamos hablando de, digamos, de una posible evolución de Irán para que jugara algún tipo de rol de facilitación en la región. Manfred, y está. Yo en ese punto no lo comparto. Yo no veo a Irán, o sea, en ese punto de ser negociador. Una cosa es Rouhani, Hatami, pero también hemos tenido a Ahmadinejad en el mitad. Entonces, es un régimen que evoluciona de un punto a otro. Estuvo el Shah de Irán. Pero al final es Khamenei.
Sí, yo sé que todo gira en torno al líder supremo, pero pues así como ese punto de negociador y si sacar a Bashar al-Assad, que es un hombre que radicalizó el país de tal forma para no ceder nada, y en este momento pues Siria prácticamente tiene 50% perdido a Siria, pues cómo recuperamos otros 50 nuevamente del Estado Islámico es difícil. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que una condición fundamental para ser mediador es la neutralidad. Y es difícil esperar que Irán se comporte de manera neutral en relación con el régimen de al-Assad, sencillamente por su filiación a una de las ramas del Islam. Es que estamos hablando de, nuevamente, Irán y Arabia Saudí se están jugando el corazón del Islam y están construyendo una serie de alianzas, de acuerdos que van más allá de la posibilidad de que uno de los actores en Medio Oriente sea un mediador, en particular Irán. Pues obviamente en el marco de la planeación de escenarios uno podría mirar, posiblemente Irán puede jugar el rol de mediador, pero yo veo más obstáculos para que desempeñe esa función. Yo veo más a un Irán tratando de liderar un proyecto encaminado a defender una forma específica de ver el Islam, ¿no? Y eso implica apoyar a Bashar al-Assad. En términos, Manfred decía hace un rato que Rusia había sido el gran perdedor del acuerdo. ¿Ustedes lo ven así? Porque, bueno, va a ganar algo, va a empezar a vender armas a Irán. Tanto Rusia como China, eso por lo menos lo ganan con este acuerdo, ¿verdad? Todos Ustedes ganan. También, Todos ganan porque... ¿Es un acuerdo en que todos ganan? En cierto sentido, obviamente, como en cualquier negociación, unos pierden algo y ganan otra cosa, pero en términos, digamos, de las posibilidades de inversiones en sector energético, Europa, China, Rusia, es decir, tienen una perspectiva de un escenario en el que hay un montón de inversión que hacer. Irán tiene una industria tremendamente, digamos, golpeada, aparte obsoleta en muchos sentidos y una infraestructura bastante, digamos, anacrónica en muchos aspectos, pero el potencial es enorme. Recordemos que es el cuarto país con mayor cantidad de reservas de petróleo en el mundo y el segundo en gas. Entonces las inversiones, el panorama que se abre para todos, digamos que es bastante interesante. Se espera que una vez comience a producir, entre con 1 millón de barriles por día. Sí, claro. O sea, tenemos que seguir esperando. Adicionales. Está en menos de 3 y se estima que suba en 1 millón diarios la producción de petróleo. O sea, y entonces, ¿en cuánto están calculando más o menos que quedaría el petróleo con la entrada de Irán? Yo no he calculado el precio, la caída del precio del petróleo, pero que va a caer, va a caer. Pero hay una cosa, y es que esto también golpea a la OPEP. O sea, esto es un golpe a la OPEP. Recuerde que el problema es... O sea, a ver, Estados Unidos es aliado es su aliado es Arabia Saudita, pero internamente tiene una pelea por el fracking, que es la forma de extracción de petróleo, las tecnologías nuevas de extracción de petróleo. Entonces, lo que hizo la OPEP fue inundar el mercado para quebrar a las compañías americanas. Que hacen fracking, correcto. Ahora entra esto, pero entra el petróleo método convencional y golpea a la OPEP y empieza como a darle el pacto. Ahí por ese lado le va a golpear. Y Rusia yo creo que sí perdió por algo, porque le sacó un aliado estratégico, por lo menos se lo quitó un poco. Y además, en términos, Rusia está sancionada por Estados Unidos. Y eso también hay que decir que Obama no ha hecho que es solo diplomacia, es una diplomacia pero coactiva. Entonces lo ha golpeado. Y adicional a eso, pues también Rusia tiene un problema de crisis económica y exporta mucho petróleo. Entonces, el precio cayéndosele también tampoco va a poder sostener eso. Entonces, también le golpeó a Rusia en cierta manera si lo golpeó el acuerdo. Y le tocó firmarlo, que es lo peor de todo. Porque si no firmaba era peor. Le tocó firmarlo y colocar de acuerdo a China y a Rusia en un tema es bien complicado. Creo que la hizo a 3 bandas Obama. Luisa, tú que eres experta en armas, o sea, en el régimen de armas, en el estudio de este régimen de armas, ¿tú crees que este acuerdo tiene efecto disuasivo? Lo que le pasó a Irán en esta confrontación con Estados Unidos puede tener efectos disuasivos para otros estados que estén buscando el arma nuclear? Yo creo que definitivamente sí. Uno de los logros del presidente Obama fue poner de acuerdo a la comunidad internacional para establecer estas sanciones que llegaron a ser de tal punto que de algún modo se arrinconó a Irán y fue posible tenerlo en una mesa de negociación en donde inicialmente estaba, digamos que cerrado a ceder muchas cosas. Y cuando vemos los resultados de este acuerdo, se dio
en buena parte de las cosas. Entonces, sin duda, pues fueron sanciones en diversos campos. El tema de exportación de petróleos, congelación de activos, la prohibición a ciertas transacciones financieras. Entonces, yo creo que sí pone un ejemplo y es decirle a la comunidad internacional, nos podemos poner de acuerdo para poner freno a unas acciones como estas y surgieron efectos. Yo creo que ese es parte del logro del acuerdo. Bueno, y un ejercicio final antes que se nos acabe el tiempo, más allá del precio del petróleo, ¿en qué puede afectar el tema iraní a América Latina? Yo aquí siempre he mencionado que amenaza, que yo no veo que así, amenaza, que en Venezuela la presencia iraní, todas esas cosas les merece algún tipo de credibilidad en términos de la lectura regional. Para mí, en mi sentido, Irán no hace mayor presencia, aparte de tener un canal que se llama Hispanvisión. Aparte de eso, no creo. ¿Cómo? Hispanvisión, de tener un canal de televisión y una expansión. Pero aparte de eso, yo no le veo así que sea el coco que haya que tenerle miedo a América Latina a Irán. No lo veo, realmente no lo veo. Yo solo pensaría en que la región se ha caracterizado por estar del lado de la no proliferación. Como región nosotros firmamos el Tratado de Tlatelolco, en donde la región se declara como una región libre de armas nucleares y también de hecho lo somos en armas de destrucción masiva. Entonces de algún modo es un parte de confianza, puede ser para la región decir este caso que fue ha sido tan controversial y lo seguirá siendo porque los siguientes pasos van a ser muy difíciles todavía, pero se le dice a la comunidad internacional en la región, la diplomacia puede funcionar, puede ser una vía. En este caso funcionó, pero no hay que llevarlo solo al nivel, digamos que hay que idealizarlo, porque fue acompañado de estrategias como las sanciones, que pues de algún modo también son coercitivas. Entonces vemos esa mezcla, esa combinación de diplomacia pragmática con sanciones económicas muy fuertes que pues nos dan como un buen resultado hoy en día. Y una enorme paciencia, ¿no? 2 años de negociaciones. Lo interesante es ver, digamos, ya en una visión más general, la política exterior de Obama. O sea, uno ve lo que pasó con el acuerdo con Irán y lo que está pasando con Cuba, es decir, la apertura ya próxima de una embajada de Estados Unidos en La Habana. Uno lo que ve es más bien de manera global una política exterior de Obama tremendamente inteligente, no una política exterior centrada absolutamente en la diplomacia, pues porque los drones siguen actuando y teniendo daños colaterales en Pakistán, en Afganistán, etcétera, pero sí, digamos, es una evidencia lo que pasó con Cuba y con Irán de una política exterior muy inteligente, en mi opinión. Y quizás más atrevida en su segundo periodo, ¿no? Más, no sé si ustedes también lo sienten así, como un Obama mucho más libre de miedos. ¿Lo ven así o no? Pues yo lo que veo es que Obama hizo unas propuestas de campaña que ha tratado de concretar y sencillamente ha tenido una serie de obstáculos, principalmente en el Congreso de Estados Unidos, que ha limitado obviamente su capacidad de acción. Pero, digamos, el proyecto de firmar un acuerdo con Irán está planteado desde el 2009. Entonces, aquí lo que vemos es sencillamente la renovación de un liderazgo. Yo estoy de acuerdo en que se ha tratado de ejercer un liderazgo mucho más inteligente y sobre todo se ha tratado de revertir la desprestigiada posición internacional que tenía Estados Unidos durante la administración de George Bush y en particular cómo eso afectaba las relaciones entre Estados Unidos y Medio Oriente. Uno puede mirar, por ejemplo, en las primeras entrevistas que dio Obama hacia Medio Oriente, hacia el mundo árabe y musulmán, él no se mostraba como el comandante en jefe de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, sino se mostraba con cierta sensibilidad frente a las particularidades de esa región. Otro de los aspectos que me parece importante señalar es que hay 2 tipos de presidentes en Estados Unidos. Un primer tipo de presidente trata de pensar en intereses de gran envergadura, intereses generales, mientras que hay otro que es un tipo de presidente que trata de pensar en intereses más específicos y más pragmáticos, y el presidente Obama
es de esta segunda línea. Bueno, ese es tema para otro programa, interesante tema. Nos quedamos sin tiempo. Los invitamos a consultar en 3 días un artículo que será publicado sobre este programa en los blogs de Canal Capital. Y yo se lo recomiendo a todos los estudiantes que nos están viendo, porque ahí encontrarán las fuentes primarias de la mayoría de las cosas que se hablaron aquí. Nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches.